El ataque a las Torres Gemelas suscitó muchas preguntas. Entre ellas, cuestiones acerca de los peligros de la nueva economía mundial. ¿Es el terrorismo la otra cara de la moneda de la globalización? Hasta el 11 de septiembre existía el convencimiento de que esta tendencia hacia la globalización era irreversible. A partir de entonces, se admite la posibilidad de un cambio de tendencias. ¿Es capaz nuestro mundo, tan sumamente interconectado, de proporcionar prosperidad a todo el mundo? That's basically the next big challenge, is making this interdependent world of ours, on balance, far more positive and negative. And the extent to which we succeed in doing that will determine whether the 21st century is either marred by terrorism of all kinds or whether it becomes the most peaceful and prosperous and interesting time the world's ever known. Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. La historia de una batalla ideológica, librada a lo largo de todo un siglo, por determinar quién debe controlar los puestos de mando de la economía, los gobiernos o los mercados libres. En los años 90, una revolución capitalista mundial alentó la nueva era de la globalización, la mayor expansión del comercio internacional de toda la historia. Millions of people today are better off than they would have been without globalization, and very few people have been harmed by it. La promesa trajo consigo un debate sobre el impacto de la globalización. ¿Le corresponde a las personas más ricas del mundo dictar el comportamiento de la economía mundial? En este capítulo, la batalla por decidir quién debe imponer las nuevas reglas del juego de la economía mundial. La batalla por la economía mundial. Out of the sorrow of September 11th, I see opportunity. A chance for nations to strengthen and rethink and reinvigorate their relationships. When nations open their markets to the world, they find in America a trading partner, an investor, and a friend. Estamos viviendo una revolución. La década de los 90 fue testigo de la creación de un nuevo modelo de economía global. Un solo mercado, en el cual todos tienen participación, pero sobre el que nadie ejerce el control. La globalización ha comportado una prosperidad inusitada, pero también crisis y riesgos, cuyo alcance por el momento solo empezamos a comprender. Asimismo, ha generado un debate internacional en torno a la riqueza y la pobreza sobre las reglas del juego de esta nueva era de la globalización. Posiblemente los historiadores dirán que empezó una nueva era a comienzos de los años 90, coincidiendo con el final de la Guerra Fría y la crisis del Golfo. Se trata de esta nueva era de globalización, de un mundo unido por el flujo de las inversiones, del comercio, de las ideas, de la cultura, de la gente que viaja continuamente. Y llegó muy deprisa. Como suele suceder, los cambios fueron más rápidos que la capacidad para marchar a su paso y asimilarlos.
Para comprender nuestra actual situación y a dónde nos conducirá, deberemos entender el pasado reciente. La fe en los mercados libres y abiertos ha conformado la era de la globalización más profundamente que cualquier otra teoría económica. El mercantilismo ha constituido un principio fundamental del capitalismo durante más de 200 años. No obstante, en los años 90, el mercado global originó una situación que ni los gobiernos ni los políticos podían soslayar. Nuestra historia comienza en 1992. La economía mundial evolucionaba rápidamente. Sin embargo, Estados Unidos parecía ir a la deriva. Una recesión había abocado al paro a 10 millones de trabajadores. Las industrias combatían la intensa competencia extranjera. Europa se había unificado comercialmente. Japón era aparentemente invencible. Las empresas japonesas compraban auténticos símbolos para los estadounidenses, como el Rockefeller Center y los estudios de la Universal. Durante la campaña presidencial de 1992, el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, aseguraba que volvería a poner en marcha los Estados Unidos. Obtuvo el crucial apoyo de los sindicatos norteamericanos a cambio de la promesa de protegerlos de la competencia internacional. Again, look at what our competitors do. Meet the competition. Look at what the high-wage countries do. Look at what Germany does. Look at what Japan does. That's what you got to do. And you'll stand up against the good old boys to do that, huh? Absolutely. Good luck to you. What's the purpose of having a country if you're going to let it go down the drain? I don't know. Why have we been doing that? You got my vote. Hey, Governor, don't forget the federal employees too, okay? Thank you. Yeah, my vote. Thank you, guys. Sin embargo, en una reunión con los financieros de Wall Street, Clinton discutió un programa muy distinto, un proyecto al que algunos de sus más fervientes seguidores se opusieron categóricamente. Los mercados financieros pretendían controlar el gasto público, cortar el déficit y abrazar el comercio libre. De no aplicarse esta política, consideraban que la economía norteamericana jamás se recuperaría. Durante una cena en un selecto restaurante, Clinton trató de persuadir a algunos de los más expertos ejecutivos de Wall Street de que compartía su visión del mundo. En aquella cena en la que participamos una docena de invitados, expuse mi opinión de que el factor clave para la economía de nuestro país era la restauración de la disciplina fiscal, tras un largo periodo en que esta disciplina se había erosionado. I could see that Reuben and the others that were there in this rather dark place where we had dinner at night were kind of looking and saying, you know, can this guy from Arkansas be president? What could he possibly know enough about the economy to do it? De aquella reunión saqué la impresión de que a Clinton le preocupaba el asunto, al menos a mi modo de ver, más importante. En cuanto al comercio, era evidente que creía en la liberalización, lo que obviamente fue causa de escisión entre los demócratas. Lo fue entonces y aún lo es hoy. El comercio se convirtió en tema de debate durante la campaña presidencial de 1992. El presidente republicano George Bush había negociado un tratado que permitiría el libre acceso de la circulación comercial y la inversión entre los Estados Unidos, Canadá y México. Según sus partidarios, el comercio significa la expresión de un concepto. Los mercados libres generan riqueza, aúnan a las naciones y contribuyen a la construcción de un mundo más próspero y más seguro. El NAFTA llevó aquella idea al ámbito político. En los Estados Unidos se suscitó la primera gran controversia acerca de la era de la globalización. You implement that NAFTA, the Mexican Trade Agreement, where they pay people $1 an hour
have no health care, no retirement, no pollution controls, et cetera, et cetera, et cetera. And you're going to hear a giant sucking sound of jobs being pulled out of this country. Ross says, with great conviction, he opposes the North American Free Trade Agreement. I am for the North American Free Trade Agreement. My problem with Governor Clinton, once again, is at one time he's going to make up his mind, he sees some merit in it, but then he sees a lot of things wrong with it. And then the other day he says he's for it, however, then we've got to pass other legislation. When you're President of the United States, you cannot have this pattern of saying, well, I'm for it, but I'm on the other side of it. I am the one who's in the middle on this. Mr. Perot says it's a bad deal. Mr. Bush says it's a hunky-dory deal. I say, on balance, it does more good than harm if we can get some protection for the environment so that the Mexicans have to follow their own environmental standards, their own labor law standards, and if we have a genuine commitment to re-educate and retrain the American workers who lose their jobs and reinvest in this economy. Una vez en la Casa Blanca, la política económica de Bill Clinton se encaminó directamente a la restauración de la confianza de los mercados financieros. El primer periodo de su presidencia estuvo consagrado a la batalla por la reducción del déficit. En cuanto al comercio, el presidente cambió su postura y anunció que apoyaría sin reservas el NAFTA en todos sus términos. El presidente Clinton pronunció un discurso en la sala este de la Casa Blanca. En el expuso el modo en que deseaba tratar el asunto del NAFTA con el pueblo estadounidense. Fue una alocución muy significativa. Habló del NAFTA desde una perspectiva mucho más amplia. Abordó el tema del NAFTA inserto en el contexto de los rápidos cambios que tenían lugar en la economía global. Cambios estos derivados no solo del comercio, sino también del desarrollo tecnológico y de la expansión de la economía de mercado. Is a debate about whether we will embrace these changes and create the jobs of tomorrow, or try to resist these changes, hoping we can preserve the economic structures of yesterday. Nothing we do in this great capital can change the fact that people can move money around in the blink of an eye. I tell you, my fellow Americans, that if we learn anything from the collapse of the Berlin Wall and the fall of the governments in Eastern Europe, even a totally controlled society cannot resist the winds of change that economics and technology and information flow have imposed in this world of ours. Para algunos de sus seguidores, el cambio de opinión de Clinton sobre el NAFTA no era ni más ni menos que una claudicación. El movimiento sindicalista de los Estados Unidos se opuso al NAFTA tal y como se planteaba, puesto que lo consideraba un acuerdo sobre el comercio y las inversiones en el que predominaban las corporaciones, un pacto al servicio de los intereses de las multinacionales a fin de incrementar su flexibilidad, su movilidad y su influencia. Además, el NAFTA no protegía los derechos de los trabajadores a sindicarse y alcanzar convenios colectivos con el fin de hacerse oír en la escena política, de modo que los obreros pudiesen constituir una fuerza compensatoria al poder de las multinacionales. Creo que en el asunto del NAFTA, Clinton vendió a los trabajadores que lo apoyaron y mucha gente no lo ha perdonado por ello. Our adversaries tried to make it look like the whole American establishment's on one side and the little guys are on the other. And they could, stir that fear factor. And it was a tough sell. It was a tough sell. Para mí fue uno de los gestos más valientes de su presidencia. Colaboramos mucho con él. Los republicanos de la Cámara votaron la moción en mucho mayor porcentaje que los demócratas. El 60% de los congresistas demócratas votaron en contra del NAFTA. Solo fue posible aprobarlo con el apoyo republicano. Tras el refrendo del NAFTA, miles de empresas extranjeras abrieron fábricas en el norte de México, desde las que importaban sus productos al mercado estadounidense, distante tan solo unos kilómetros. El 40% de la población mexicana vive en la indigencia. La suscripción del NAFTA y la adopción del libre comercio por parte de México se inscribían en una transformación más amplia de la mentalidad de los países en vías de desarrollo. Sus gobiernos cada vez estaban más convencidos de que el mercado libre era la clave del crecimiento económico.
I worked 15 years for Coca-Cola. I started as a route salesman. I started right from the bottom. And I learned that discipline, that hard working, that talent is the way to succeed. I always seen globalization as an opportunity. Just the trade agreement with the United States has moved our total trading, which was 6 years ago $40 billion US. Today is $280 billion US in just 6 years. Nobody loses. Everybody can win. Es obvio que el comercio ha crecido, que la inversión se ha incrementado, y si el único patrón que usamos para determinar si el NAFTA ha resultado un éxito o no es el volumen comercial, entonces el NAFTA ha sido un gran triunfo. Sin embargo, el trabajador común, el ciudadano corriente, no sabe de volúmenes comerciales. Las compañías se han comportado de un modo más agresivo con el traslado de la producción a México, se han bajado los salarios y se han opuesto a los sindicatos. En muchos aspectos en Norteamérica, el NAFTA ha inclinado la balanza del poder negociador en favor de las multinacionales. Según el gobierno de los Estados Unidos, desde la entrada en vigor del NAFTA, unos 400.000 puestos de trabajo se han visto adversamente afectados en Estados Unidos por el comercio con Canadá y México. Las exportaciones a estos países han creado 900.000 nuevos empleos. Y a lo largo de la década de los 90, el comercio internacional casi se dobló. Nuestro concepto habitual de comercio es el tráfico de bienes y productos a través de las fronteras. Lo cierto es que el comercio más importante nos resulta invisible. Se trata del dinero, de la incesante, continuada e internacional circulación de valores, obligaciones y divisas. Durante los años 90, prácticamente todo aquel que dispusiese de ahorros en un fondo de pensiones o de inversiones estaba invirtiendo en el mercado global. Asistí a una de esas cenas que llaman de pensadores en la Casa Blanca antes de un debate sobre el Estado de la Unión. Se suscitó una gran discusión entre los comensales acerca de los mercados, que son los de ahí fuera. Otra gente. Al final levanté la mano y repliqué: con el debido respeto, el mercado no son solo ellos, también somos nosotros. La suma de nuestros ahorros para la jubilación, nuestros planes de pensiones, de eso se compone el mercado. El estado de California gestiona uno de los más nutridos planes de pensiones de los Estados Unidos. El fondo conocido como CalPERS administra los ahorros de más de 1 millón de empleados del estado. Durante varias décadas, CalPERS había invertido solamente en los Estados Unidos. No obstante, en la era de la globalización, eso cambió. Se destinó la cuarta parte de sus fondos a la inversión exterior. Los fondos de pensiones se convirtieron en el caballo de batalla de la economía global, ya que en ellos estaba el dinero. Puesto que, como decimos, el mundo es cada vez más pequeño y la economía global crece, creo que el auténtico motor del cambio en el mundo actual son los inversores en fondos de capital. Y estos, nos guste o no, se componen cada vez más de los grandes fondos de pensiones. Tengo algunos fondos de inversión en el extranjero y parece ser que actualmente van muy bien. Creo que CalPERS tiene la responsabilidad fiduciaria de buscar los mercados más rentables para invertir y así cumplir con su obligación de proporcionar beneficios a sus accionistas. No podemos invertirlo todo en los Estados Unidos. Aunque inviertas en los Estados Unidos, el dinero no se queda aquí, puesto que muchas compañías son internacionales. Todo está globalizado, interconectado. Al finalizar la Guerra Fría, muchos países abrieron sus mercados a la inversión extranjera por vez primera. Organismos de gestión de fondos como CalPERS descubrieron nuevas posibilidades. Contrataron gerentes de cartera para dar una batida en los países tercermundistas.
ahora rebautizados como mercados emergentes. Okay, very good. Yeah. Let me talk to Dennis, huh? Yeah, but they got an election coming up. La razón es que la economía de estos países emergentes crece más rápidamente, de modo que lo que tratamos de hacer es beneficiarnos de ese crecimiento y, por supuesto, ganar dinero para los inversores. Desde luego, el riesgo es muy alto, puesto que quien algo quiere, algo le cuesta. Así que existe un equilibrio y, por supuesto, nuestro trabajo consiste en minimizar los riesgos y maximizar los rendimientos. No siempre resulta así, pero ese es nuestro objetivo. A medida que la inversión se desplegaba por el mundo, la administración Clinton ampliaba el programa comercial adoptado con la firma del NAFTA. Estados Unidos animó a los países en vías de desarrollo a continuar abriendo sus economías al mercado global. I favored a very aggressive policy. I thought that the emerging countries, both emerging economically and those that were new democracies, had a better chance to do well economically and politically if the wealthier countries opened our borders and made trade agreements with them, and if in turn they opened their borders not only to trade but to investment. I thought that economic policy and traditional foreign policy would tend to merge. Y así ocurrió. Si nos remontamos a su primer periodo, la política internacional de la Administración en asuntos económicos consistió en derribar las barreras para las empresas norteamericanas. Busquemos un compromiso con nuestros socios comerciales. Engatusémoslos, convenzámoslos para que abran sus fronteras. Muchos países en vías de desarrollo eran excolonias de Occidente. Aunque ahora deseaban la inversión extranjera a largo plazo, según algunos, la rápida circulación de capitales constituía una amenaza para su independencia. Once communism was defeated, then capitalism can expand and show its true self. It's no longer constrained by the need to be nice, so that people will choose the so-called free market system as against the centrally planned system. So because of that, now there is nothing to restrain capital, and capital is demanding that it should be able to go anywhere and do whatever it likes. Algunos lo llamaron el triunfo del capitalismo. Durante los años 90, más países que nunca adoptaron la economía de mercado. Siendo profesor de económicas, Bill Christ había impartido un curso en el que comparaba las teorías marxista y capitalista. Ya como presidente de CalPERS, el Fondo de Pensiones Estatal de California, Christ llegó al convencimiento de que solo los mercados libres son capaces de garantizar la estabilidad mundial. Se trata de una especie de revolución. Y creo que será una de las revoluciones más impactantes de todos los tiempos. En mi opinión, se tenderá a dar vía libre a todo el mundo para participar en la economía. Si no tendemos la mano a estos mercados emergentes, si no los evangelizamos, por así decir, ni los alentamos en su reforma, ni invertimos parte de nuestros fondos de capital en ellos, aprovechando estas oportunidades, si no hacemos esto, me temo que se cumplirán las predicciones que hace tiempo formularan Karl Marx, el señor Engels y otros, y se producirá un enfrentamiento entre ricos y pobres, lo que puede dar al traste con todo el sistema. El mismo día en que el NAFTA entró en vigor, los rebeldes zapatistas se alzaron en el sur de México.
Poco después, el candidato presidencial favorito fue asesinado. Por temor a la inestabilidad, la inversión extranjera empezó a retirarse. La economía mundial estaba a punto de enfrentarse a un nuevo tipo de recesión. Fue durante las vacaciones de Navidad. Estaba pescando en las Islas Vírgenes Británicas cuando me llamó Larry Summers. Me dijo, hay problemas en México y quería que lo supieras. Y yo pensé, por un lado es un detalle que Larry me llame, pero por otro lado estoy de vacaciones y ya se sabe. Hoy es México, mañana otro país. Y no sé por qué esto no puede esperar hasta mi regreso. Resultó no ser otro país con problemas, era un asunto muy, muy grave. Estaba en un restaurante y me dijeron que me llamaba el ministro de Hacienda. Me puse al teléfono y me dijo, Greenspan y yo tenemos un problema y creemos que si no actuamos contundentemente, el peso mexicano implosionará. Y si eso sucede, el gobierno mexicano se tornará inestable. Y pensamos que podrían llegar a los Estados Unidos entre 5 y 9 millones de inmigrantes en busca de trabajo. Lo comprendió enseguida y recuerdo que me dijo, esta es la primera crisis financiera del siglo XXI. Le dije, esta es la primera vez que se produce una auténtica crisis financiera a escala mundial, lo que acabará convirtiéndose en algo muy normal. De modo que instintivamente le dije, te apoyaré. Fue algo fascinante, puesto que teníamos por un lado a México, que parecía estar a punto de suspender pagos, y por otro unos enormes problemas políticos concernientes a lo que debíamos hacer para apoyar a México, para tratar de evitar que aquello ocurriese. Y todos sabíamos que pese a creer que el programa que recomendábamos era el idóneo, aún así se corría el riesgo de fracasar. Vas a ver al presidente y le dices que hay una gran crisis en ciernes y que le puedes recomendar una medida para solucionarla. No podemos garantizar su éxito. Resulta muy arriesgada y sabemos que será enormemente impopular. Sin embargo, pensamos que debería tomarla de todos modos. Somewhere between 5 and 10 minutes, I'll listen to all this. I said, well, this is a no-brainer. We got to do this. If we don't do this, Mexico will certainly fail. Then the borders will be flooded with illegal immigrants who are starving and need food and a job. We'll have an enemy on our southern border, people that will remember when they were down and they were in need, we were not a good neighbor, and we will pay hugely for that. All over the developing world, people who look at us and think that we are smug and rich and unresponsive and don't care about anybody else will have all that confirmed. If we help, at least people will know we tried in a good cause, and it will resonate throughout the developing world. La operación de rescate surtió efecto. México pronto reintegró el préstamo. A decir de algunos, la intervención sentó un peligroso precedente. Se había protegido a unos grandes inversionistas de los riesgos que habían asumido voluntariamente. Recuérdese que la gente a la que sacamos de apuros eran extranjeros que habían invertido en obligaciones mexicanas. De modo que, en cierto sentido, estábamos auxiliando a nuestros propios ciudadanos. Sin embargo, los bancos y otros grandes inversores captaron el mensaje de que la Hacienda estadounidense, por aquel entonces, estaba adoptando una política proteccionista. Quienes se arriesgan deberían asumir esas contingencias. De igual modo que obtienen beneficios, deberían arrostrar las pérdidas. Para cuando la recesión mexicana se resolvió, la tecnología ya había transformado los mercados financieros. El dinero podía literalmente cruzar fronteras en cuestión de segundos. Durante la década de los 90, la tecnología también trascendió las fronteras nacionales, difundiendo el comercio y las ideas.
Resulta difícil de creer que a comienzos de los 90 el correo electrónico fuese algo prácticamente desconocido, que casi nadie dispusiera de él. Y sin embargo, una década más tarde se encuentre por todas partes y forme parte de la vida cotidiana de la gente. Por ese motivo es tan poderosa esta red de comunicaciones. El precio de las comunicaciones telefónicas cayó, el número de llamadas telefónicas se disparó y la gente está conectada de un modo sin precedentes. En 2 décadas, el número de llamadas internacionales desde los Estados Unidos aumentó de 200 millones a 5.200 millones. Esta central de la AT&T gestiona 300 millones de llamadas diarias. Los estadounidenses han estado a menudo relacionados con los países en vías de desarrollo, incluso sin saberlo. Las llamadas de los usuarios que consultan el saldo de sus tarjetas de crédito pueden ser desviadas a oficinas de atención al cliente como esta en la India, donde los operadores se identifican empleando nombres estadounidenses falsos. Good evening, this is Tracy. How may I help you today? Okay. Just give me a moment. Right. En las remotas aldeas de la India, los granjeros llevan sus cosechas al mercado, tal y como han hecho durante generaciones. Pero una conexión a Internet les asegura que cobren por sus productos el precio internacional, una tarifa fijada en la Bolsa Mercantil de Chicago, a casi 13.000 kilómetros de distancia. Este mundo sin fronteras dio origen a una nueva clase empresarial. Ahora los industriales pueden actuar como multinacionales y considerar el mundo un mercado único. Narayana Murthy comprendió esta revolución antes que la mayoría. Todos creíamos en la planificación central, creíamos en el socialismo, porque pertenecíamos a otra generación. Pero después me di cuenta de que si quieres erradicar la pobreza, no debes hacerlo redistribuyendo la riqueza preexistente, sino creando más riqueza. Con solo $250, Murthy contribuyó a fundar una compañía de software informático. Su sede central de Bangalore se convirtió en la segunda mayor empresa de software del mundo, tan solo por detrás de Microsoft. El 30% de los ingenieros de software proceden de la India. Mi concepto de la globalización es el siguiente: producir donde resulte más barato, vender donde sea más rentable, obtener el capital de donde éste se encuentre sin preocuparse por las fronteras. También las personas empezaron a cobrar mayor movilidad. Estados Unidos suavizó sus leyes de inmigración, lo que atrajo una gran afluencia de trabajadores cualificados procedentes de los países en vías de desarrollo. En Silicon Valley es donde ocurren las cosas. Por eso viene tanta gente. Este es el lugar donde están las ocasiones. Podemos demostrar nuestra valía. Tenemos la oportunidad de mostrar nuestras habilidades. En muchos sentidos, Silicon Valley es el centro espiritual de la nueva aldea global. La fuente no solo de su tecnología, sino de sus valores empresariales. La familia Draper lleva invirtiendo en empresas desde los años 50, cuando aportaron capital de riesgo a Silicon Valley. A comienzos de la década de los 90, Tim, el hijo de Bill Draper, fundó Hotmail. Su inmediato éxito a escala mundial lo convenció de que el mundo estaba experimentando un cambio radical. Sabíamos que Internet iba a modificar el funcionamiento del mundo. Podías comerciar, podías comunicarte, podías hacer todas estas cosas en la red. Los gobiernos de la India, África, Pakistán, China estaban aislados, no participaban en la economía internacional. Ahora ya podían hacerlo. Sí, puesto que ya podían comunicarse con el resto del mundo a través de Internet. Era una gran ocasión.
Nos dimos cuenta y nos embarcamos en ello. Creo que las empresas pueden surgir en cualquier sitio. Lo único que hace falta es alguien con una idea para hacer algo mejor. Casi la cuarta parte de la población mundial estaba accediendo al mercado internacional por vez primera. Por toda China, así como en el resto de países en vías de desarrollo, los campesinos abandonaron el medio rural. Emigraron a las ciudades industriales en busca de empleo en las nuevas fábricas abiertas al servicio del mercado mundial. La era de la globalización fue testigo de la mayor oleada migratoria de la historia. Se prevé que el 80% del futuro crecimiento económico mundial se dará en las ciudades y no en el campo. Yo era maestro rural. Por entonces solo ganaba 100 renminbis al mes. Mis padres son granjeros y vivíamos muy pobremente. Sin embargo, ahora cobro 3.000 renminbis mensuales. Mi vida ha cambiado completamente. Mi hijo asiste a una escuela de aquí, cercana a la fábrica. Así que ahora vivimos muchísimo mejor. Los dirigentes chinos confiaban en poder imitar a los tigres económicos del sudeste asiático, naciones antaño empobrecidas y ahora transformadas por el mercado y la inversión. Cuando llegaron los británicos en 1819, solo encontraron una aldea de pescadores de unos 120 habitantes. Al derrumbarse el imperio, todo el mundo quiso iniciar su propia actividad comercial. Podríamos habernos quedado desfasados rápidamente, de modo que tuvimos que llegar a ser relevantes para el mundo. Y los países que se convierten en relevantes mejoran su posición económica. Los que se desentienden sufren. Desde los años 70, los países del sudeste asiático se habían convertido en exportadores de talla mundial. Comerciaban con todo, desde coches hasta ordenadores, por todo el mundo. Se denominó el milagro económico asiático, puesto que jamás en toda la historia universal se había visto semejante crecimiento económico. Tanta gente saliendo de la indigencia, un surgimiento tan rápido de una clase media. A mediados de los 90, muchas economías asiáticas tenían la increíble tasa de crecimiento anual del 10% o más. There was a tremendous confidence and hope that this was the Asian century and the place was being transformed, and you just had to put money there and it would grow on trees. Recuerdo que el presidente ejecutivo de una gran compañía me dijo en 1995 más o menos, si no intervenimos en Asia, mañana será demasiado tarde. Sin embargo, había una gran excepción. Japón, la segunda mayor economía del mundo, había caído en una profunda e inesperada recesión que había debilitado la confianza del pueblo japonés. Japón era lo que se conoce como una economía burbuja. Y en aquella época, a los japoneses no les preocupaba excesivamente el endeudamiento. Tras el colapso de la economía burbuja, la gente recobró la noción de la realidad y despertó de sus sueños. Hubo un tiempo en que la economía japonesa parecía imparable, pero tardó en adaptarse a los vertiginosos cambios de un mundo interconectado y en veloz movimiento.
La economía japonesa es, en cierto modo, provinciana y cerrada. De eso no hay duda. Es una sociedad muy cerrada. Si camina por las ciudades japonesas, no verá muchos extranjeros. Japón, el gran exportador, era proteccionista con sus industrias. En el fondo de sus problemas económicos subyacía una contradicción. Un sector de la economía japonesa, el dedicado a la exportación, es enormemente competitivo y está compuesto por empresas como Toyota y Sony. En cambio, la producción para el consumo interno no es nada competitiva. Así que tenemos un sistema capitalista basado en el mercado, por un lado, y por otro, un sector muy socialista, muy igualitario. La burocracia estatal japonesa desarrolló una economía muy regulada. Como tuvo ocasión de comprobar Masahisa Naito, el concepto de cambio chocaba contra el muro del escepticismo. Quise liberalizar nuestro sistema financiero. El nuevo mercado global de los años 90 creó una nueva realidad. Dije que debíamos cambiar a fin de que Japón prosperase en el seno de la nueva economía mundial. Mis colegas del gobierno me criticaron. Opinaban que, por el bien de Japón, mis ideas debían desecharse. Naito fue cesado sin previo aviso. Japón siguió aplicando sus métodos tradicionales y la recesión económica del país continuó. Por vez primera, una de las naciones del milagro económico asiático experimentaba dificultades. A comienzos de 1997, la economía en auge del sudeste asiático se estaba sobrecalentando. Durante los años 90, Tailandia había liberalizado sus mercados de capital. Por primera vez, las empresas nacionales podían obtener préstamos de los bancos extranjeros, que ofrecían menores tipos de interés. People would come and knock on your door and plead with you to borrow money, be they, European banks or Japanese banks. They came and begged us to borrow from them. En cuestión de solo 4 años, los créditos concedidos a las empresas tailandesas superaban los 200.000 millones de dólares. Los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa fomentaron la afluencia de capital. Sí, defendimos firmemente la apertura de los mercados de capital y de los beneficios que de ellos se derivasen. Pero al mismo tiempo abogamos, ya que sabíamos que también era necesario, por el desarrollo de un sistema bancario, de mercados de capital y de sistemas reguladores. Y ninguno de ellos resultaba sencillo de crear. Existía un defecto subyacente en el sistema al que la gente no concedía demasiada importancia: la debilidad institucional, lo que significaba que los sistemas bancarios no estaban debidamente desarrollados y los mecanismos de seguridad eran imperfectos. No habían evolucionado de modo acorde con el crecimiento económico y la integración en la economía mundial de estas naciones. El Banco Central tailandés había mantenido su moneda artificialmente alta, lo cual había alimentado la burbuja especulativa. El Fondo Monetario Internacional, el cual como último recurso actúa como un banco con los países con problemas financieros, empezó a inquietarse por la posible caída de la economía tailandesa. Viajé a Bangkok en mayo de 1997. Había grúas por todas partes. Parecía que el auge económico nunca iba a terminar. Sin embargo, eran unos bancos débiles los que financiaban unos edificios que jamás llegarían a ocuparse. La moneda tailandesa, el baht, estaba vinculada al dólar. A medida que la economía tailandesa se debilitaba, los mercados financieros se iban dando cuenta de que aquella política no podía sostenerse. La moneda tailandesa tenía un nivel de paridad con el dólar. Tenía un cambio fijo.
La gente empezó a preguntarse, ¿de verdad tienen suficientes dólares como para poder cambiarlos por bahts, la moneda tailandesa? Y cuando comenzaron a plantearse esto, empezaron a pedir los dólares. El Banco Central seguía diciendo no, 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 y seguía aflojando dólares para defender su moneda, de modo que su reserva de divisas menguaba. Y, por supuesto, todo aquel administrador de fondos de cobertura que viese aquello pensaba, esta gente va a tener problemas, así que voy a deshacerme de los bahts. El baht cayó a causa de la implacable presión del mercado. En julio de 1997, el gobierno tailandés se vio obligado a devaluar la moneda. La burbuja había estallado. Y estaba a punto de estallar también la crisis financiera asiática. El impacto económico reverberó recorriendo todos los niveles de la sociedad tailandesa. Cuando la economía empezó a ir mal, el sueldo de mi marido se vio reducido en un 30%. Tuve la suerte de conservar mi trabajo, pero no me concedieron un aumento. Mi marido tuvo que buscarse un pluriempleo para alimentar a nuestra familia. Por las mañanas conduce una mototaxi. El coste de la vida subía. Todo se encarecía. El agua, la electricidad, incluso el jabón. Sin embargo, los salarios se congelaron o incluso bajaron. Con su economía prácticamente en caída libre, el Fondo Monetario Internacional concedió a Tailandia un crédito de emergencia. Puesto que esta medida no surtió efecto, el gobierno tailandés pidió a Washington aún más ayuda. Nadie había imaginado que una economía tan poco importante como la tailandesa pudiese ocasionar una crisis mundial. La economía tailandesa es insignificante. No tenía muchos contactos exteriores y tampoco está en tu zona de influencia. Así que, en cualquier caso, Estados Unidos decidió no intervenir en Tailandia pensando que la crisis no se iba a extender, que era imposible. No fue solo la administración. Nadie se dio cuenta de que tenía efectos contagiosos. I think they misjudge the situation. And probably because it was seen too much as a financial issue rather than an overall strategic issue. Los mercados mundiales temieron que otros países asiáticos disimulasen fallos similares. Se reprodujo el clásico pánico bancario y empezaron a retirarse las inversiones de todo el sudeste asiático. Esto se llamó contagio. A medida que avanzaba, la crisis resultó ser tan virulenta que llegó a conocerse como contagio. Fue mucho más grave de lo que se esperaba. Y esto era un auténtico síntoma de la globalización, de la forma en que estas economías habían llegado a imbricarse y del concepto que tenían los inversores de estos mercados emergentes. Pensaron, hay un problema en Tailandia, entonces también debe haber problemas en estos países. De modo que cada fase de la crisis iba creando una onda expansiva que conducía a la siguiente. Tailandia contagió a sus vecinos. La economía de Malasia parecía estable hasta el momento. Repentinamente, tuvo que encararse con la inmisericordia presión del mercado internacional. We have the currency going down and down and down, and we have the stock market doing the same. And we felt totally helpless. We feel that there is no way we can recover. So, I mean, the feeling is really very bad, very frightening. A continuación se contagió Indonesia, el país más populoso del sudeste asiático. El gobierno cayó y sus ciudades se hundieron en el caos. Los administradores de fondos de inversión desconocían las diferencias entre Malasia, Tailandia y Singapur. Solo pensaban, quiero salir de aquí. Los precios de las propiedades cayeron, las empresas quebraron y en el caso de Indonesia, el entramado social quedó destruido.
se han quemado iglesias, se han atacado mezquitas y la gente se ha matado mutuamente. Y todo esto son las secuelas de una crisis económica. Se trataba de un nuevo tipo de crisis financiera, distinto de todos los conocidos por el Fondo Monetario Internacional. El FMI procuró enormes créditos a Indonesia y a otras naciones asiáticas, a condición de que recortaran el gasto público, subiesen los tipos de interés y erradicasen la corrupción. Eres médico y vas a tratar a un paciente muy enfermo, pero la opinión pública culpa al médico por la enfermedad del paciente, y sin embargo, este estaba enfermo antes de que llegara el médico. Lo que ocurre es que estos asuntos levantan ampollas en la sociedad y además hay muchos intereses creados. Estas crisis no existirían si los intereses creados no fueran tan importantes. Por eso opino que es necesario tomar medidas políticas para acabar con una crisis tan descomunal como esta. Según algunos líderes muy afianzados en la región, las condiciones del FMI desprendían olor neocolonialista. Presently, we see a well-planned effort to undermine the economies of all the ASEAN countries by destabilizing their currencies. In the old days, you need to conquer a country with military force, and then you can control that country. Today, it is not necessary at all. You can destabilize a country, make it poor, and then make it request for help. And for the help that is given, you gain control over the policies of a country. And when you gain control over the policies of a country, effectively, you have colonized that country. Las fuerzas de mercado eran sencillamente demasiado poderosas para que el FMI o cualquier gobierno pudiese dominarlas. A finales de 1997, la plaga llegó a Corea del Sur, una de las economías más florecientes del mundo. Resultaba increíble que la crisis se hubiese extendido tan deprisa a Indonesia y Corea, en un plazo de tan solo 6 o 7 meses. Pero el mundo estaba entonces mucho más globalizado de lo que creíamos. En la última semana de diciembre de 1997, la 11ª economía del mundo, que era Corea, disponía grosso modo de una reserva de 4.000 millones de dólares y estaba gastando hasta 1.000 millones diariamente. No hace falta saber muchas matemáticas para darse cuenta de que aquella situación era inviable a largo plazo. Corea había estado engañando al mundo al afirmar que tenía suficientes reservas para encararse a la crisis. Stanley Fischer, del FMI, viajó a Seúl para inspeccionar las cuentas del Banco Central. Visité Corea un par de días antes de que recurriesen al FMI solicitando ayuda. Cundía el pánico cuando fui al Banco Central para que me mostrasen cuánto dinero tenían en reserva. Prácticamente no quedaba nada. Corea estaba a punto de suspender el pago de sus créditos a los bancos japoneses y occidentales. Presionados por sus gobiernos, los bancos accedieron a compartir en cierta medida las pérdidas y refinanciaron sus préstamos. A resultas de ello, Corea recibió el rescate más cuantioso de la historia.